Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia su programa semanal Misterios de la Humanidad y del Cosmos, por aquí, por mi canal Juan Carlos Aliaga, justamente hablando de temáticas bastante interesantes, todos los invitados muy importantes, muy reconocidos, de talla internacional, así que siempre tenemos, más bien agradecidos soy yo por tener este tipo de invitados que aceptan justamente esta invitación de aquí su amigo Juan Carlos Aliaga. En esta ocasión estamos con una personalidad en el ámbito ufológico. Nos referimos a nuestra amiga, ahí está, Alma Moronati, no sé si está pronunciado bien, ya Moronati. Es conductora de programas de televisión muy reconocida en México. Actualmente tiene su propio programa con otras personas que la acompañan. Es Contacto UFO Sur, San Juan del Río, SJR, y también es panelista de Mundo OVNI Digital que sale para Argentina. Y siempre está en algunas presentaciones dentro de su país, México, como también a nivel internacional es requerida. Y también, ¿por qué no mencionar que siempre se está codeando con los más grandes investigadores ya de muchísima trayectoria, de muchísimos años atrás, allá en México? Así que estamos con una personalidad en este tipo de eh, investigación y todo aquello. Entonces le damos la bienvenida, Alma, ¿cómo te va? Un saludo. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Pues estamos muy bien aquí en México. Saludos hasta Bolivia. Bastante bien, como dices tú, pues con mucho trabajo, ya 5 años en esta cuestión de la ufología. Y pues sí, efectivamente hemos empezado desde cero, pero mira, ahorita, como dices tú, de repente ya me ando codeando por ahí con los más altos ufólogos reconocidos a nivel nacional e internacional de aquí de México. Y muy contenta, Juan Carlos. Bien, la pregunta de rigor. Háblanos de ti, de esa parte ufológica, ¿cómo empezó todo este interés hacia este tema? ¿Qué te sucedió? Porque siempre hay ese algo que nos llama la atención, aunque sea curiosidad o tal vez algo que experimentamos. ¿Cómo fue tu caso? Efectivamente, fíjate que yo desde muy pequeña, desde los 5 o 6 años, vi algo que me impactó en el cielo bastante. Recuerdo que fue una noche precisamente que iba rumbo a casa con mis padres. Íbamos por un cerro que está aquí en el lugar de San Juan del Río y eran como las 7 de la noche, 8 de la noche, ya estaba muy oscuro y en el cielo vimos un objeto grande, amarillo, rojo, más o menos así, que pasaba por el cielo. Pasó muy rápido, pero sí lo vimos a un tamaño grande. Entonces, imagínate, yo para una niña que tenía yo 5 o 6 años, fue algo impactante, ¿no? Yo dije, o sea, dijimos, ¿qué es eso que pasó, ¿no? O sea, lo vimos pasar. Entonces, en ese entonces, Jaime Maussan empezaba con un programa aquí en México que se llamaba 60 Minutos. Y él de repente empezaba a meter este tipo de temas sobre lo que la gente lo veía, ¿no? Objetos extraños en el cielo, los ovnis. Y entonces, poco a poco empecé yo a ver ese programa y veía algunas cosas y recordaba eso que yo había visto en aquella ocasión. Entonces, así fue como me empecé a interesar sobre el tema, de que hay algo extraño que nos visitan, de dónde nos visitan, y de ahí empezó a salir la espinita. Yo soy fan de Jaime Maussan, y pues yo lo veía en 60 minutos, después en Tercer Milenio, y así fue creciendo mi curiosidad, Juan Carlos. Así fue como empezó. Y ahora, ¿qué tipo de investigaciones estás realizando? Porque sabemos que es muy amplio hablar de la temática OVNI y también OSNIs, porque también hay subacuáticos, también existe presencia de tecnología, caída de naves, etcétera. ¿Cuál es tu estilo de investigación? ¿Es de campo o tal vez recopilas datos de otras personas? Cuéntanos un poco. Fíjate que yo me enfoco a las dos cosas. Yo me enfoco a la investigación de campo, pero también a la investigación de escritorio, porque siento que es una forma de complementar.
La investigación de campo es muy buena, es bueno salir, ir a los cerros, ir a las pirámides, ir a los lugares donde se presentan los avistamientos, verificar el lugar, entrevistar a las personas, tomar evidencias, fotos, todo ese material, pero también es bueno investigar tanto el material de los demás compañeros como en la web, investigar todo lo que va saliendo, porque así todo se complementa, Juan Carlos. Entonces, yo no me baso nada más a una sola investigación, yo reúno las dos, las de campo y las de escritorio, para tratar de dar pues un mejor ejemplo y ver un mejor resultado del por qué se llegan a presentar algunos avistamientos o cosas raras en algunas zonas donde vamos. Entonces, ocupo las dos, hago las dos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de algún caso en específico o varios tal vez acerca de la temática OVNI o extraterrestres, evidencias o algo que te haya llamado a la atención que no es lo común y lo normal? Fíjate que el caso que más me ha impactado y del cual yo he dicho en muchas otras entrevistas y programas, estoy enamorada de ese lugar, el caso de Peña de Bernal, aquí en Querétaro, precisamente. Híjole, Juan Carlos, amigos, es un lugar tan enigmático que cada vez que vamos a realizar investigación de campo, siempre aparece algo nuevo, objetos nuevos, seres extraños, que nosotros no los vemos al momento, pero a la hora de revisar el material, las fotos y videos, aparecen cosas extrañas. Y regresamos al lugar, volvemos a tomar las fotos y todo, y ya no aparecen. O sea, híjole, es un lugar tan grande, tan enigmático, tan llamativo, que a mí, cada vez que yo voy, y llevo 4 años yendo a ese lugar a investigar, siempre sale algo nuevo, siempre. Yo estoy enamorada de ese lugar. Tengo entendido, estuve viendo algunas fotos tuyas y también así por la web para poder ver cómo es el lugar. Me llegué a enterar, bueno, le dicen monolito porque creo que es una sola estructura de piedra, Así es. ya no sé cuántos metros de altura estará aproximadamente, donde vi que hay personas que suben hasta el lugar, se las ve así pequeñitas, debe ser grande, enorme, Exacto. ¿no? Y donde también se puede apreciar que lo que tú mencionas, objetos que están ahí, que han sido fotografiados, o de pronto ahí abajo me parece que hay pinturas rupestres, no sé si es así, si estoy en lo correcto. Efectivamente, las pinturas rupestres ahí están, nada más que están de la parte trasera de la peña. El monolito es muy famoso aquí en México y la gente, hay mucho turista ahí, la gente va, lo sube, eh, trepa, hace un montón de cosas, ¿no? Pero casi siempre se van al lado turístico. Pero por la parte de atrás es donde se encuentran las pinturas rupestres. Y pinturas, híjole, Juan Carlos, muy específicas, con unos mensajes que han ido personas muy susceptibles y que han logrado de repente descifrar algunos mensajes de esas pinturas. Y son fantásticos, fantásticos. Cuéntanos un poco a qué distancia está de la ciudad donde estás tú, a cuántos metros de altura está esa piedra, ese monolito que mencionas, qué características es el ambiente y si hay también, luego hablamos si hay puertas dimensionales o no las hay, etcétera. Cuéntanos un poco del lugar para que se ubiquen nuestros amigos. Claro que sí, mira, la altura está a 220 y tantos metros de altura, algo así, o sea, sí está bastante grande, porque de hecho, este monolito, esta peña, estaba considerada como la tercera más grande del mundo. Ahorita creo que ya está considerada la segunda más grande del mundo. Entonces sí, tiene una altura mucho, o sea, bastante. A donde yo vivo está a 40 minutos aproximadamente. Estamos a 40 minutos. Incluso, de hecho, yo vivo en un municipio que se llama San Juan del Río y la peña está en un municipio que se llama Ezequiel Montes. Fíjate que de donde yo vivo hacia el norte, más o menos, se alcanza a ver la peña de repente, ¿no? O sea, se ve chiquitita, pero o sea, se alcanza a ver. Estamos a 40 minutos. Y bueno, pues el clima ya es muy templado, todo el estado de Querétaro es templado, de repente un poco seco, pero fíjate que allá, como es una comunidad donde se encuentra esta peña, pasa un pequeño riachuelo donde
se dice que por esa agua que está muy cerca de este monolito y con esa energía, los habitantes de ese lugar duran mucho, o sea, hay gentes que viven hasta casi 100 años, ¿no? Y casi no se enferman. Se cree que es por esa parte del agua que está en contacto con el monolito y que tiene una energía tan fuerte que algo hace que la gente de ese lugar pues dure muchos años y no se enferme tanto. Entonces, estamos, te digo, más o menos 40 minutos de donde yo vivo. Ahora, sabemos que la presencia ovni es constante en ese lugar. ¿A qué atribuyes aquello? ¿Hay puertas dimensionales en el lugar? ¿Hay minerales, cuarzos, algo así? Porque generalmente sucede aquello. Efectivamente, hay cuarzos, de hecho el pueblo se mantiene de la venta de cuarzos, hay mucho cuarzo, había una mina ahí y también me comentaron que hay algo de oro. Recordemos que también estos objetos como que les llama mucho la atención el oro. No lo sé, todavía no sabemos el por qué, estamos investigando, pero hay oro, hay cuarzo. Había una mina que, por cierto, la cerraron ya hace mucho tiempo y efectivamente hay puertas dimensionales, Juan Carlos. O sea, tú puedes atravesar de un lugar a otro y se siente el cambio completamente. El aire es muy diferente, se percibe todo diferente. De repente sí empiezas a sentir cosas extrañas. Y cuando tú atraviesas y regresas, es otro mundo. O sea, sí hay una puerta dimensional. Los lugareños ya nacidos y nativos tal vez de los alrededores, ¿qué comentan del lugar? O sea, acá en Bolivia, te pongo el ejemplo, para la gente andina, o sea, de que es de campo, se dice que las montañas es donde viven los ancianos, o sea, los ancianos de los tiempos, digamos, gente o seres que vienen del espacio, etcétera, ¿no? ¿Es algo similar allá? O sea, que se dice que ahí habitan maestros y demás cosas, ¿o no? Fíjate que sí, nada más que aquí les llaman los guardianes. Aquí ellos, la gente del lugar dice que están ahí, que viven los guardianes. Ellos se refieren a estos seres, porque déjame comentarte que ahorita precisamente estoy trabajando en un caso de posible abducción en ese lugar. La persona con la que estoy en contacto, esa persona vive muy cerquita de la peña, casi enfrente, y ella me comenta que desde muy pequeña ve a los guardianes y que los guardianes a veces se la llevan. Entonces, estamos hablando de un posible caso de abducción que estamos investigando, pero así es como la gente los maneja. Incluso hay mucha gente que nos ha dicho que sí han visto seres extraños en la peña, muy, muy extraños, que aparecen y de repente desaparecen. Y te digo, ellos lo llaman los guardianes. ¿Qué características físicas dicen tener, o sea, los que ven, aquellos que han sido testigos de los hechos? El famoso gris pequeño, Ah, no el como los alto, que el aquí, lo que tengo pequeño. aquí Me atrás. han dicho que son eh, exactamente como el atrás, ojo almendrado, color grisáceo, muy delgado, pequeño, que han visto correr rápido algo que pasa, pero más o menos eso es lo que describen. ¿Y desde hace cuántos años ha comenzado esa, digamos, presencia de naves? ¿Ha comenzado todo aquello? O sea, ¿qué historias hay? ¿Desde qué época más o menos? ¿O es reciente nomás? No, fíjate que se ha registrado desde los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s. Incluso hay una señora en ese lugar muy famosa porque vende, tiene un pequeño restaurancito, vende algo que se llaman gorditas aquí en México. Y ella comenta, ella tiene una fotografía en grande que le vinieron a regalar unas personas, creo que de Canadá, me parece que eran los visitantes de Canadá, que anduvieron en la peña, anduvieron aquí, tomaron la foto, vieron el objeto y le regalaron la foto a la señora. La señora la amplió y la tiene en su restaurancito. Esa foto es muy famosa, incluso hasta Jaime Maussan fue a ese lugar, pidió prestada la fotografía, le hicieron análisis a la fotografía original
y resulta que el objeto es real, o sea, no es falso, es real. Y esa foto fue tomada creo que en el 90-91. Entonces, sí ya tiene mucho tiempo que iniciaron pues los avistamientos en este lugar. Si hablamos de lugares místicos, ¿qué tipo de población está ahí? ¿Qué grupo, digamos, originario, nativo vive ahí o es tan desperdigado? No conozco bien México, obviamente, digamos, aztecas, mayas o poblaciones nativas que cuenten historias o no, es ya gente, digamos, ya más, digamos, actual o no tan nativa, originaria. Fíjate que en Bernal ya no hay gente nativa, pero alrededor, como estamos en una parte de la Sierra Madre, sí hay otomís. Y fíjate que en los lugares de la sierra hay gente nativa y que son los otomís que también comentan haber visto objetos no identificados, luces, les dicen ellos, algunos los llaman brujas porque se asemeja mucho, pero sí nos ha tocado, esa gente otomí luego va a vender ahí a Bernal y nosotros platicamos con ellos y es lo que nos cuentan, que donde de ellos vienen en otras entidades, entonces, en lo que sí es Bernal ya está muy variado, ya ahorita ya realmente los otomís ya no están ahí. Ellos van a ese lugar a vender, pero ellos vienen de otras comunidades. ¿Y qué otro lugar, si queremos hablar, bueno, cercano a donde tú vives, qué otro lugar de frecuencia de ovnis hay allá en México? Porque sabemos que el territorio mexicano es vasto y hay muchos casos, es un lugar caliente, ¿no? De presencia ovnis. ¿Dónde has estado y qué puedes comentar? Bueno, fíjate que también en Puebla hay bastante avistamiento. En Puebla, pues está muy cerca el volcán Popocatépetl de ahí. Entonces también es un lugar donde hay mucho avistamiento. Las cámaras de Jaime Maussan, las webcam, han logrado captar varios objetos que entran o salen del volcán. Yo he tenido la oportunidad de andar por ahí alguna ocasión en años anteriores y bueno, no he visto yo los objetos, ¿no? Pero sí la gente de ese lugar de Puebla comenta que hay mucho movimiento en el volcán. Y también, pues en las pirámides, Juan Carlos, en las pirámides en Teotihuacán, también hay mucho movimiento, mucha presencia ovni. Realmente sabemos que las pirámides son enigmáticas, no sabemos si realmente los teotihuacanos, los aztecas las construyeron o les ayudaron a construirlas. También es algo que ya se está investigando, pero es un lugar también muy enigmático que también ya he tenido la oportunidad de estar ahí y pues sí he tenido oportunidad de por ahí fotografiar algunos objetos. Claro, no los he visto porque, híjole, a veces tengo tan mala suerte que voy a los lugares y no veo nada, pero estamos con las cámaras y todo y revisando el material, ahí aparecen los objetos. Ahora, desde tu experiencia que tienes, ¿a qué atribuyes la presencia de estas naves allá en México? ¿Qué es lo que les atrae? Porque hay algo que buscan allá, o no creo que vengan de visita, ¿no? Hay algo que les llama la atención. ¿O serán que hay bases extraterrestres ahí? ¿O es un punto neurálgico para la presencia de ellos? Hay varias teorías, Juan Carlos. Mira, por ejemplo, en la cuestión del volcán Popocatépetl, hay muchos investigadores que afirman o dicen que hay una base extraterrestre. Igual en la cuestión de acá de Peña de Bernal. Pero también se dice que no nada más es una base o no es una base, a lo mejor también es una puerta dimensional. Y la otra también es que están buscando algún tipo de, ¿cómo se dice? Esta se me fue la palabrita. Alguna cuestión de oro, plata, no sé, algún elemento que ellos necesiten como combustible. Entonces, realmente no sabemos si es que son bases, si es que realmente son puertas dimensionales que ellos utilizan o están buscando algo para tener combustible ellos. Porque eso de que entren al volcán o salgan del volcán y no les afecte el objeto en nada, la nave en nada, pues es una tecnología bastante avanzada
y creemos que más bien es una puerta dimensional, Juan Carlos. Es lo que se maneja aquí en México. Y hablando de lugares misteriosos, sabemos que ahí los amigos del norte, o sea, los norteamericanos están ahí cerca. ¿Y qué es lo que tal vez averiguaste si cerca a la frontera existen bases militares de ellos, ¿no? Y hay frecuente presencia de ovnis, ¿es así o no? O sea, desde el punto ya al otro lado, cruzando la frontera, ¿con más frecuencia o es idéntico a este lado? Se me refiero simplemente a las zonas fronterizas con Estados Unidos. Fíjate que siento que hay más avistamientos de aquel lado. Allá en Rosarito, en Baja California, hay bastante movimiento. Esta ciudad está pegadita a la frontera ahí con México, en Estados Unidos, y ahí en Rosarito a cada rato hay avistamientos. Entonces, yo no sé, se dice que hay bases subterráneas, submarinas de aquel lado. No sabemos si realmente por eso hay más movimiento allá que acá, pero sí hay más movimiento allá en Rosarito, en Tijuana. Tijuana prácticamente estaría en territorio norteamericano y entonces estaríamos hablando que lo que tanto se está comentando, ¿no? Que el gobierno norteamericano tendría tal vez mucho conocimiento de este tema. ¿Cuál es tu opinión? Efectivamente, efectivamente, yo no quito el dedo de renglón que el gobierno norteamericano tiene conocimiento y me atrevo a decir que también el gobierno mexicano tiene conocimiento de todo esto que está sucediendo. Y te lo comento porque hace muchos años, en la década de los 70, en el estado de Puebla, aquí en México, también cayó una nave de la cual nadie sabe nada, nada más se supo que llegaron los militares de Estados Unidos y se la llevaron. Y también en Matamoros, me parece, también hubo una caída de nave en el mar y también llegaron los militares y se la llevaron. Entonces, yo me atrevo a decir que también el gobierno de México sabe perfectamente todo lo que está pasando. ¿Por qué crees que hay ese interés de ocultar la información a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Por qué no quieren que sepamos la verdad de que existe tal vez vida en el universo? No importa si son flacos o tal vez calvos, qué sé yo. O sea, ¿cuál es el afán de esta élite, como le llaman algunos, de ocultar esa información a nosotros, los ciudadanos del planeta? La manipulación, eso es todo. Es que mira, si a nosotros se nos da la información real tal cual, entonces caerían muchos dogmas, la religión, la política, y si tú te das cuenta y muchos de nuestros amigos se dan cuenta, realmente nos tienen adoctrinados, o sea, nos tienen tan cegados con la religión y tan cegados con la política que es una forma de manipularnos y de hacer que hagamos lo que ellos dicen. Todo lo que ellos dicen, así se debe hacer. Más sin embargo, si nosotros nos dan a saber, a conocer la verdad, creo que todo esto se caería poco a poco. Entonces, ya no tendrían ellos el control sobre el ser humano, porque sabemos que, híjole, no necesitamos de una religión, no necesitamos de gobernadores políticos, podemos crecer como seres humanos sin estos dogmas, pero ellos quieren el poder, el control del ser humano. Entonces, por eso yo siento que nos han negado la verdad. Y claro, es que no les conviene, por mi punto de vista, de que sepamos que la tecnología aparentemente maravillosa que tenemos ahora de las pantallas planas, táctiles, los celulares y todo aquello, pensamos que nuestros científicos lo hicieron, pero sabemos perfectamente que es la retroingeniería, que desde los años 40, Exacto, 47 copiaron y lo trasladaron. O sea, prácticamente estamos viviendo en una gran mentira, pero sí, nos muestran exacto. las maravillas de la tecnología sacada de estas naves. Sí, o sea, yo gobierno, soy lo máximo, te estoy dando toda la comodidad, estás viviendo bien, tienes computadoras, tienes internet, gracias a mí, a mis científicos, que ellos hacen todo. Y no es cierto, o sea, la verdad es que, como dices tú, todo esto salió de la nave de Roswell y la nave que cayó también allí en Rusia por las mismas fechas. Entonces,
De ahí se ha sacado toda la tecnología, pero no quieren aceptarlo porque te digo, o sea, es una gran mentira y ya no nos van a poder controlar. ¿Qué piensas que sucedería? Porque ya de a poco vamos a entrar en el tema ya, digamos, especial de esto. ¿Cuál sería la posición de la Iglesia católica en principio con respecto a los extraterrestres? Sabemos que ellos niegan, igual los evangélicos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el Pentágono o las instituciones gubernamentales de cada país aceptarían y dijeran, sí, efectivamente nos visitan desde hace mucho tiempo atrás estas naves? ¿Y cuál piensas que sería la posición de la Iglesia solamente católica? Porque sabemos que los budistas creen en vida extraterrestre, los judíos, o sea, verdaderamente la religión judaica cree, también los musulmanes tienen cosas ahí, pero ¿cuál sería, según tu punto de vista, la posición de la Iglesia? ¿Sería así tajante y negarlo o aceptarían, se abrirían ellos? Yo siento que sí se abrirían. Yo no voy mucho con las religiones, pero hace algún tiempo yo escuché que el Papa Francisco había hecho un comentario, yo no sé si fue comentario sarcástico o fue real, pero él dijo que si existiera vida o sea, de las gentes, de los que nos visitan, si realmente existen ellos, pues los adoctrinarían, ¿no? Los bautizarían. Entonces, no sé si ese comentario lo hizo sarcásticamente o lo dijo realmente, pero yo siento que ya la iglesia no puede negarse más. A lo mejor sí les va a dar como que un poquito de coraje, pero es que si el Pentágono nos dice, sí, aquí están las evidencias, aquí está esto, aquí está el otro, y la gente se empieza a abrir a todo esto, pues no le va a quedar de otra a la iglesia que aceptarlo. Lo va a tener que aceptar a regañadientes y a lo que tú quieras, pero lo va a tener que aceptar. Porque también escuché un comentario de que antes que fuera Papa, o sea, Bergoglio, en realidad su nombre verdadero, allí en Buenos Aires asistía a grupos esotéricos, según lo que me comentaron, habría que confirmar aquello, y que de ahí recababa toda la información acerca de ovnis, porque él es jesuita y los jesuitas mucho les gusta esa cuestión extraterrestre, o sea, tienen otra línea, más científica inclusive, entonces estaríamos hablando y Claro. confirmando algo de que si es que sigue, ojalá que siga este Papa, también se abra y diga las cosas y los archivos que tenga también el Vaticano sería importante. Efectivamente. Sí, por eso te digo, o sea, no creo que se niegue ya la realidad. O sea, sí van a hacer su berrinche, van a hacer su coraje, pero yo siento que sí van a tener que aceptar que sí existen estos seres, ¿no? Y que vienen pues de otros lados y que realmente lo que ellos nos han manejado como religión no es tanto lo que dicen ellos y que tienen que aceptar que Jesús pues también fue extraterrestre y que, discúlpenme, pero Dios es extraterrestre, entonces, así es. Y hay mucha gente que se ofende cuando yo digo que Dios es extraterrestre porque a lo mejor se imagina, no sé, un extraterrestre feo, no sé, pero es que realmente no sabemos quién es. Sabemos que hay un creador, sabemos que pues hizo los planetas, hizo esto, nos hizo a nosotros, hizo la vida, pero no es terrestre, es extraterrestre. ¿Quién es? ¿Cómo es? Realmente no lo sabemos. Entonces, tienen que aceptar la iglesia que Jesús fue extraterrestre y que Dios Padre es extraterrestre. En otras palabras, entendiéndote, estarías casi aceptando la teoría, esto de los Anunnaki, que nos dicen, según para estas personas seguidoras de este pensamiento, de esta línea, que ellos fueron los que nos crearon a nosotros, serían nuestros padres creadores. Eso dicen los Anunnaki, pero de los que creen en aquello. Y mientras aquí la cultura andina se dice también que vinieron los hijos del sol, que tal vez era una nave, o tal vez el sol, que se piensa que es una puerta dimensional, tal vez, ingresaron acá y son Manco Cápac y Mama Ogli y todo aquello, o sea, los creadores del Imperio Incaico y todo esto, ¿no? Y Tiahuanaco, que está más antes. Hay coincidencias, seguramente en las culturas antiguas de ahí de México hablan igual, que son hijos del sol. En otras palabras, estaríamos hablando de que estos seres, que no es un dios barbón sentado en un trono, sino serían seres que dieron vida
por un manejo genético, algo así. Efectivamente, aquí pasa lo mismo con Quetzalcóatl, precisamente Quetzalcóatl. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en eso, o sea, yo no estoy de acuerdo en que si fueron los Anunnakis, si fueron los grises, si fueron los reptilianos, realmente yo no sé. Lo que sí estoy consciente y sí creo es que hubo otros seres que de cierta manera hicieron esta cuestión genética y nos crearon genéticamente. Somos parte de ellos porque en nuestro ADN ya está comprobado que un pequeño porcentaje, los científicos lo llaman ADN basura porque no saben de dónde vienen, pero pues ese mínimo porcentaje, ese ADN basura es de ellos. Entonces, son nuestros creadores. Yo no puedo afirmar si fueron los Anunnakis o otra raza, no lo sé en realidad, pero lo que sí sé es que pues somos una especie de experimento genético. Y ahí está justamente, me viene a la mente esta cuestión. Aquellos que leen la Biblia van a estar mucho más compenetrados, obviamente, pero dice ahí en la Biblia, en Génesis, hagamos, no dice haré, o sea, no es un solo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Eso qué significa? Que no era un solo creador, como nos hacen pensar. La misma iglesia, eso está en la Biblia, en Génesis, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? Estructura física tal vez puede ser, pero también nos hablan de defectos, de virtudes y todo aquello. Entonces, si hablamos de aquello, entonces no son tan dioses omnipotentes, santos, digamos, sino más bien serían como un papá. Digamos, nuestro papá se Exacto. esforzó todo aquello y también los abuelos y todo aquello ya para darnos lo mejor. Entonces, sería algo así que ellos con sus defectos y virtudes nos han creado y somos copia fiel de ellos, ¿no? Nuestros enojos, lujuria, gula y demás cosas. En otras palabras, estaríamos hablando de ellos en esas características también. Efectivamente. Fíjate que ahorita me vino a la mente algo que me platicó una persona en la que yo entrevisté hace muchos años que tuvo una especie de contacto. Esta persona que yo entrevisté me decía que efectivamente no es un solo creador, son muchos. Y realmente, si te das cuenta, los seres humanos no somos idénticos, o sea, también nos dividimos por razas. Y él comentaba que él tenía una teoría de que, por ejemplo, los asiáticos habían sido creados tal vez por los seres grises. Y si tú los ves, hay mucha similitud entre los asiáticos y los grises, y no nada más físicamente, sino también pues de repente en los sanguinarios que son, ¿no? O sea, cómo comen, cómo es su cultura, todo ese tipo de cosas es muy semejante a la de los grises. Entonces, esta persona sí me decía, es que no nada más nos creó un solo ser, fueron varios. Y por eso somos diferentes razas en el planeta. O sea, todos somos seres humanos, pero unos son asiáticos, con unos rasgos diferentes, a los negros, por ejemplo, a los albinos, somos muy diferentes. Entonces yo sí creo que no nada más fue un solo creador, fueron muchas razas y precisamente por eso muchas razas nos visitan, porque somos las creaciones de muchos, no nada más de uno. Claro. O sea, estaríamos hablando de una hibridación y somos productos de aquello. Y la visita, ya estamos ya atando cabos. Claro, hay que dar siempre la oportunidad a otra gente que vaya a ver el video. Que estaríamos hablando prácticamente de que ellos están visitándonos como cuando uno visita, digamos, viene de mucho tiempo a visitar al hijo, tal vez está trabajando en otro lado, viene en la noche a visitar o viene a la casa ya cansado al papá. Es similar, o sea, ahí estaríamos hablando de algo similar, o sea, que nos vienen a visitar porque nos dejaron tal vez en un jardín de niños ahí jugando y ver qué hacemos, nuestras malicias y nuestras cosas buenas. Y entonces yo pienso, o sea, ya estamos, como digo, analizando esto y podría ser una posibilidad, ¿no crees así? Efectivamente, sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Bien, ahora vamos a ir a la parte que es muy especial. Sabemos que el 27 de diciembre del año pasado, 2020, Donald Trump hizo un decreto
ya donde obliga a las agencias gubernamentales, en este caso la CIA, el FBI, y al Departamento de Defensa, que equivale para nosotros los latinos los ministerios de defensa, donde obliga a que se desclasifique todo el material ufológico que ellos tienen guardado. Se sabe que este 1 de junio ingresó ya al Parlamento, que llamaríamos norteamericano, a tratar este tema. ¿Qué piensas que va a pasar de aquí en adelante? ¿Aceptará el Pentágono, aceptarán las agencias gubernamentales de allá que existe aquello, o nos vendrán con algún cuento por ahí para zafarse del asunto, o definitivamente negarán? No, yo siento que sí lo van a aceptar, pero lo van a estar soltando poco a poco, o sea, no van a soltar en un solo día toda la información. Yo creo que nos la van a estar dando a cuentagotas, la información. A lo mejor ahorita estaban diciendo que para el 25 de junio iban a dar un reporte, a lo mejor para agosto dan otro, y así se la van a llevar, porque de hecho desde hace 3 años, creo que en el 2018, ya habían dado el primer reporte, o sea, ya habían hecho la primera desclasificación. Entonces, sí la van a dar, pero yo siento que va a tardar mucho, o sea, no va a ser rápido, va a ser poco a poco. Hemos visto ya videos que están circulando en las redes sociales, y no es de investigadores solamente, o que casualmente hayan filmado, sino que ya medios internacionales, ejemplo, ahí está CNN, o CNN en español y en inglés, Fox News, o sea, el canal de noticias de Fox, la NBC, porque tuve oportunidad de ver los otros días aquellos canales, donde muestran y hablan representantes y ex miembros de las agencias estatales que antes mencionadas, que ya están hablando oficialmente allá en Estados Unidos de que hay aquello. Claro, para nosotros, para Latinoamérica, no nos dicen nada, pero igual nos va a llegar la información en algún momento. Cuando suceda esto, o sea, ya lo están sacando oficialmente, ya hay algunas cosas que están mostrando, nuestra humanidad, nuestra población latina más que todo, estamos dormidos, porque andamos en cualquier cosa, distraídos, el fútbol, reinados de belleza y demás cosas, que es lo más común, pero nadie lee. Y peor todavía, más están viendo otras cosas en Internet. Entonces, aquellas personas que están despiertas aquí en Latinoamérica, vamos a tener la oportunidad de poder apreciar aquellas cosas que tal vez estaban guardadas. ¿Cuál piensas que va a ser también la posición de México, ya, y de los investigadores mexicanos, y también de los organismos que investigan, en el caso tuyo, o tal vez las amistades que uno tiene en este mundo, digamos, maravilloso de la investigación OVNI? ¿Cuál sería la posición? Primero del gobierno mexicano, luego tal vez de las fuerzas militares, tal vez de la población en general, y también de los investigadores, porque sabemos que hay divisiones como en todo, que creen y no creen y todo aquello. ¿Qué piensas de todo eso? Bueno, lamentablemente el gobierno mexicano no le va a dar, o sea, a lo mejor no lo niega, pero también no le interesa. O sea, el gobierno mexicano está metido en otras cuestiones, y la cuestión del fenómeno ovni extraterrestre no le interesa. Y te lo voy a decir porque hay un compañero, a lo mejor tú lo conoces, es un capitán, se llama Alfonso Salazar. Él es investigador también del fenómeno ovni, y él tuvo la oportunidad de hace algunos 2 años tratar de hablar con el gobierno actual de México sobre este tema, y simplemente el presidente dijo, pues ustedes investiguen, yo no sé de eso, yo necesito hacer otras cosas, yo estoy al frente del país, y no tomó importancia, ¿no? Entonces, pues el gobierno a lo mejor sí lo acepta, pero pues va a decir, no me interesa, ¿no? Los militares pues están ahora sí que a la orden del gobierno. Entonces lo que diga el gobierno, si el gobierno dice no me interesa, pues los militares pues tampoco les interesa. La sociedad en sí pues está dividida, eh, el 20% está despierto, el 80% está dormido en cuestiones como dices tú, fútbol, política, novelas, programas, X cosas, no les interesa.
Entonces aquí los que estamos entrando nada más somos los investigadores, ¿no? Nosotros como investigadores del tema, pues sí, todos estamos a la expectativa realmente qué es lo que van a sacar, cómo lo van a sacar, qué es lo que vamos a ver. Y pues lo único que podemos hacer nosotros es difundirlo, nada más. Es un trabajo muy pesado, Juan Carlos, porque ante una sociedad mexicana que la mayoría de la gente está dormida todavía y que tú les hablas sobre el tema extraterrestre, sobre los ovnis, y todavía te dicen, ay, ¿de cuál fumaste? Estás alucinando, ¿qué película viste? O sea, todavía están de incrédulos. Entonces, es un trabajo muy difícil para nosotros los investigadores dar a conocer estos temas y que la gente los empiece a aceptar. Se habla mucho de justamente esto del despertar de conciencia y todo aquello, y hay personas que tienen la facilidad de poder llamar a estas naves, o sea, no es que dicen, ¿no?, que va a aparecer una nave, sino ellos dicen, qué sé yo, hoy a las 3 de la tarde va a aparecer una nave que es ahí en México, en la Ciudad de México, digamos, en la plaza principal. Entonces, invita a la prensa, digamos, o gente que esté caminando simplemente y le dice, miren, ahí está, pueden tomar sus celulares, sacar fotos. ¿Qué pasaría? Eso ya te lo pongo como algo hipotético. Se habla de que van a haber presencia masiva de naves también, eso lo sabemos desde hace tiempo. ¿Cuál crees que sería la reacción de la población ya común, ya si apareciera en pleno Zócalo, ahí en México, en cualquier ciudad o en varias ciudades de México, solamente hablaremos masivamente, no lucecitas en el cielo en la noche como estrellitas, no, en plena tarde o mediodía, una cosa enorme que esté surcando los cielos, ahí, pese que se ha visto flotillas, ¿no? ¿Cuál crees que sería la reacción de la población y de la prensa y todo aquello? Bueno, la población yo creo que se echa a correr, porque ya viéndola de a de veras, se echa a correr. La prensa sí estaría presente porque sería algo magnífico, sería la nota del momento. Yo creo que los que llegarían luego serían los militares, ¿no? Y la gente que pudiera llegar o querer llegar al lugar, obviamente los militares no lo van a permitir. Pero en sí yo creo que mucha gente se espantaría bastante, porque es que no es lo mismo ver un objetito que digas tú, ay, pues mira, está en el cielo y se mueve así y así. No es lo mismo ver una pequeña esfera a realmente ya un objeto grande, una nave, ¿no? Por ejemplo, de grandes dimensiones, no es lo mismo. Entonces, la gente no está preparada todavía para eso. ¿Tú crees que los verdaderos, o sea, los gobernantes de nuestro planeta tienen acceso a esa información? Ya habíamos dicho que ocultan, pero tendrán en realidad mucha información, por más que no crean. Tú dices ahí que el presidente de México como que no le interesa, pero ¿no será que los asesores que tienen, todo presidente tiene un asesor, leen y le informan porque tienen que dar un parte y tal vez digan, no, no es el momento, o lo están guardando para algún momento especial, porque tal vez ellos pueden hacer de cuenta que lo niegan el caso? ¿Piensas que es así, que lo guardan algunos detalles, algunas cosas ellos? Efectivamente, sí lo saben. De hecho, yo conozco, tengo un amigo muy cerca que trabaja muy cerca en presidencia con el presidente y con todos los presidentes que han pasado. Y a mí me comentó hace mucho tiempo que cuando hay un cambio de presidencia, de un presidente a otro, se entrega un maletín especial, un maletín negro. Ese maletín trae toda la información de lo que es el fenómeno ovni en México. Entonces, cada presidente en su sexenio tienen poder ese maletín, tienen poder esa información, pero obviamente no la saca. Yo no sé si por sus asesores, sabes que ahorita no lo puede sacar, pero están enterados de que están enterados que esto es real, que existe y que hay mucha información, sí lo saben, lo tienen ellos. Las grandes potencias como Japón, eso dijeron ya el 2020, casi en principios de 2020, antes de la pandemia, que estaba elaborando ya una especie de protocolo para actuar
en caso de presencia masiva de ovnis, en caso de un contacto o en caso de un ataque. Si eso hacen las grandes potencias, claro, nuestros países latinos no creo. Así que lo que hagan Japón, lo que haga Francia, lo que haga Estados Unidos, obviamente lo van a tener que acatar también. Tú que estaban, me enteré eso viendo tu perfil, también estabas en la Cruz Roja. En otros países, los bomberos, que también tienen que ver con la Cruz Roja, tienen un manual de actuación en caso de otro tipo de eventualidades, no siempre accidentes, muertes, transfusión. ¿Algo así te llegó a tus manos Claro, o no, no sucede allá en México? no lo hay. En México no existe eso. En México, los manuales que maneja Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, todos los servicios de emergencia son nada más para cuestiones de accidentes o cuestiones naturales. Por ejemplo, sismos, huracanes, inundaciones, todo ese tipo de cosas. Pero en sí, como para algo, para una invasión, para una llegada, no lo tienen. Y fíjate que lamentablemente, híjole, ahorita mis compañeros de la Cruz Roja ya como que le toman un poquito en serio a lo que yo hablo y yo platico. Pero al principio cuando yo inicié con esto me agarraban de botana, o sea, se reían de mí, decían, ay, ¿cómo tú crees en eso? O sea, no inventes, ¿qué onda contigo? Mejor ponte a estudiar, o sea, se burlaban de mí, ¿no? Pero yo a lo largo de estos 5 años que les he demostrado muchas cosas, ya muchos de mis compañeros me dicen, oye, ¿qué crees que yo vi esto, leí esto, me he informado de esto? O sea, como que ya se empiezan a abrir, pero todavía no hay a nivel sede nacional algo que nos diga un libro o algo que nos diga qué podemos hacer en supuesto caso de que pasara algo así, ¿no? Entonces, México no está preparado para eso. México no sabría qué hacer ante un caso de una llegada masiva o de un ataque, no sabría qué hacer. Yo creo que mandarían a los militares por delante. A lo mejor los militares sí sabrían qué hacer, pero ya nosotros en cuestión de elementos de primer respondiente para accidentes y todo esto, no sabemos qué hacer. En otras palabras, lo único que sería, digamos, casi como obligación es a llamar a los gringos, como se dice, o a los rusos o japoneses para que vengan, intervengan y vean qué hagan. O sea, siempre estamos a merced Exacto. de otros, o sea, lastimosamente. De los Pero, demás, sí, exactamente. pero lo importante sería que nosotros desde donde estemos, ahí en México, en Bolivia y en otros lugares, que hablemos con la gente, miembros puede ser de Fuerzas Armadas, no importa si se hacen la burla, darles datos, todo aquello, para que en algún momento ellos reflexionen, o si tienen algo bien guardado, pues digan, bueno, sí, empecemos a hacer la investigación, porque lo que más me llama, o sea, la atención, valga la redundancia, es que en el Perú, aquí el país vecino nomás, tiene la Fuerza Aérea, hace investigaciones del fenómeno OVNI, la Fuerza Aérea Peruana. Tiene muchos datos. La Fuerza Aérea Chilena, igual, el ejército chileno. Argentina también anda ahí. Claro, México, digamos, está todavía ahí, Argentina también. pese que México es un lugar caliente en temática OVNI, ¿no? Entonces deben saber, yo pienso que saben, pero no lo dicen al público para no espantar, para que no provocar el caos, como tú decías, ¿no? Si hubiera una noticia impactante, ¿qué va a hacer la gente? Se puede pegar un tiro, se suicida, se cuelga ahí en la viga del techo, se lanza de los puentes o empieza a hacer algún desmán, a saqueos, todo aquello. Entonces, pienso que hasta cierto modo, no justificado, sí, lo guardan la información para evitar aquello, porque ahí sería un caos, o sea, ya dejarían de existir los países, ya no estaría, digamos, ya no obedeceríamos a las fuerzas de seguridad ni nada, o sea, sería un caos. Entonces, yo pienso que hasta cierto modo, Exacto. justificadamente estaría, digamos, no bien, pero digamos que unos cuantos sepamos o sepan de esta información. Sí, efectivamente, pero fíjate que viene la controversia, ¿no? Porque
Sí, yo entiendo que a lo mejor la gente pues actuaría, no sé, irracionalmente, ¿no? Porque no sabes qué es lo que estás viendo. Pero también hay que verlo por el otro lado, o sea, si nos ponemos mejor, en lugar de ocultarlo, hablar con los servicios de emergencia, que den un curso para que por lo menos los bomberos, los paramédicos, protección civil, sepan qué hacer en ese momento y no se espanten igual que la demás gente, y puedan controlar la situación porque se presentaría mucha crisis nerviosa en la población. Entonces, yo siento que también ahí el gobierno debe preparar, empezar a preparar a los servicios de emergencia para saber cómo actuar, porque a nosotros nos preparan para saber cómo actuar ante algo catastrófico, pero no nos preparan para saber cómo actuar en estas cuestiones. Entonces, el paramédico, el bombero, es el que debe mantener la cabeza fría ante la situación para poder ayudar a la persona. Y si no se nos prepara para un enfrentamiento o algo de cuestión UFO, pues entonces imagínate, bueno, yo no, yo ya estoy preparada por todo lo que hago, ¿no? Pero mis compañeros bomberos, mis compañeros paramédicos, pues igual van a caer en crisis y no van a saber qué hacer. Y entonces, ¿cómo vamos a ayudar a la población a poder aceptar lo que está pasando? Entonces, siento que también ahí el gobierno ya debería de empezar a meter esta cuestión. Y fíjate que nosotros, como CEPIBE, estamos queriendo hacer una plática precisamente para los paramédicos de aquí de San Juan del Río. La estamos organizando para ver cómo podemos ayudar. Lamentablemente, yo con mi institución de Cruz Roja, pues yo puedo decirles a mis altos mandos, pero ellos son los que deciden si se hace o no el protocolo. Yo no puedo decidir, como Cruz Roja no lo puedo hacer, pero como se pide, como investigadora, sí puedo dar un curso, una plática, pues para decirles a los paramédicos qué podríamos, o sea, qué podría pasar y qué se podría hacer, ¿no? Cómo actuar en estos casos. Es importante, no solamente es a un grupo pequeño, sería bueno entrar en contacto con la misma prensa, con aquellos que escuchan, porque hay otros que son cerrados igual, que se empiece a hablar de estos temas. Claro, ahí salen, digamos, casos y todo aquello, pero empezar a decirles, digamos, qué hacer, así como nos dicen del bicho, ¿no? O sea, de lo que estamos de moda ahora, ¿ya? Nos dicen, cuídense, mantengan Claro. distancia, etcétera. Igual decir, ¿qué hacer si ven un ovni? Tranquilícense, es algo normal, que son seres que vienen del espacio y no meter miedo. Sería interesante, o sea, y eso que no solamente sea en México, o tal vez hacerlo acá en Bolivia, sino que eso se esparza a nivel latinoamericano porque nosotros los que estamos en este ámbito, tú conoces mucha gente tal vez por este motivo de investigación y todo aquello, amistades ya militares, tal vez gobernadores, o tal vez la secretaria del gobernador, ya, uno dice así, entonces mandarle, aunque sea un correo electrónico, decirle, mira, esto es lo que sabemos y que quisiera hablar con él. Si rechaza, no importa, pero ya sabe que uno ya está acá, digamos que en algún momento si hay algo, y van a ser a los Claro, primeros que nos van a llamar, así como exacto. nos dicen, vengan aquí invitados a los canales, lo primero que van a hacer, y tal persona y el otro tipo que andaba ahí hablando, ahí llámenos a ver qué cosa nos dicen, por qué motivo sucede. Entonces ya también tendríamos que estar, digamos, alertas, porque por lo que se sabe, cualquier momento va a suceder. Y estamos viendo que del Sol mismo están saliendo objetos cuadrados, cuadrangulares, largos, y están acercándose a la Tierra. Hay otros que salen también de nuestro planeta, entonces se van a hacer más visibles. Ahí en Peña de Bernal, aquí en Bolivia, en el lago Titicaca y otros lugares. Entonces, seguramente se van a dar a conocer, pero para eso estamos nosotros, para informar. Y es una tarea grande, o sea, porque la gente no conoce o definitivamente le va a dar miedo. Sí, efectivamente es una labor muy grande, era lo que yo te decía, es en México, por México, te digo, son el 70-80% que está cerrado a este tema. Solamente el 20-30% es el que estamos abiertos. Entonces, sí es una gran tarea, es una gran labor empezar a hacer conciencia sobre este tema y pues decirle a la gente
pues no se espante, ¿no? Que tenemos que empezar a convivir con estos seres si se nos presentan, porque nuestros antepasados convivieron con ellos, Juan Carlos. En las pinturas rupestres de Bernal se muestran que vieron estos seres, vieron las naves, entonces ya deberíamos de estar acostumbrados a verlos. No sé qué pasó en el lapso de la historia, que dejaron de presentarse, dejaron de verse, pero el humano ya estaba acostumbrado desde un principio a verlos. Entonces hay que volver a esa etapa, ¿no? De dejar de tenerles miedo y que si se van a presentar, vienen bien, no, o sea, no creo que vengan en son de ataque, sinceramente no lo creo. Yo más bien siento que si se presentan, sería en son de paz. Claro, así es. Yo pienso que lo que tú mencionas, ¿por qué ya no hay ese contacto? O sea, que la población antigua lo tenía, es por culpa de la iglesia. Esa es la cosa. La iglesia ha hecho que Sí, nos alejemos, tengamos miedo y que son demonios y todo aquello. exacto. Ah, ok. Bien, Lamentable, pero así es. claro, antes de terminar, ¿a qué conclusión podemos llegar de todo lo que conversamos el día de hoy? Bueno, pues la conclusión es, hay que empezar ya a abrir nuestra mente, no tanto esperar a que se desclasifique todo esto que se tiene que abrir el FBI, la CIA, todo lo que tengan que abrir. Eh, debemos de saber, debemos de abrirnos a que hay otros seres más aparte de nosotros, ¿no? No somos únicos. El sistema solar hay muchos sistemas solares, hay muchos planetas, hay muchas dimensiones, esta no es la única, y no somos de campo que realizo, eventos que realizamos por parte de la comunidad planetaria, ahí hacemos todo. Ok. Bien, queridos amigos, así es como terminamos nuestro programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos una semana más. En esta ocasión estuvimos con nuestra amiga Alma Moronati desde México, compartiendo bastantes cosas interesantes, aquello que realizamos de investigación y todo aquello. Les quedo muy agradecidos y va a ser conmigo hasta la próxima semana.